Gracias, buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes a todo el país y a todo el elenco de la Z101 y el gobierno de la tarde. Bueno, estamos, señores, un poco pasando balance y hay situaciones que uno quisiera que... Hay detalles que son los que han permitido que el gobierno actual salga del poder. Cosas que debieron hacerse y no se hicieron, cosas que se prometieron y no se cumplieron, otras tantas que se hicieron y muchas que hay que tomarlas en cuenta y que tarde o temprano pasaremos balance y la veremos como positivas. Hoy yo veía un artículo más temprano de la vicepresidenta Margarita Cedeño, donde hablaba de los héroes que, bueno, que se va a saber que son héroes cuando pase el tiempo, y recordaba un poco el diálogo que tenían ustedes, chicos, ayer con Eddie Alcántara cuando pasaban balance a los gobiernos de Balaguer, al balance de lo positivo y lo negativo, muchas más cosas negativas que positivas, pero las que fueron positivas pesan bastante. Hasta el día de hoy estamos hablando de las presas y qué pena que se hayan dejado de construir. Bueno, eso pasará con todos los gobiernos que pasan por una administración y que dejan sus logros y sus debilidades. Y yo pienso que las debilidades de los últimos gobiernos ha sido la que en varias ocasiones ha permitido que el que esté abajo suba, pero ese tampoco resuelve el problema y entonces se da una cuestión cíclica. Bueno, abajo el que está arriba y después viene el otro y no lo satisface tampoco y la gente termina hartándose y vuelve el que estuvo anteriormente. Lo más difícil es que uno se da cuenta de que parece que no se aprenden las lecciones. ¿Por qué lo digo? Porque todavía hoy estamos hablando de corrupción. Ayer oía que ustedes hablaban de la corrupción en el gobierno de Balaguer, que dicho sea de paso decía que se detenía en la puerta de su despacho, pero hacia afuera entonces se podía. Y bueno, hoy seguimos con los mismos temas. Por ahí andan algunos merengues de hace por lo menos 20, 25, 30 años que hablan, que describen exactamente la realidad, si bien con sus marcadas diferencias, porque en algunos puntos hemos avanzado y bastante, hay otras situaciones y circunstancias que se mantienen. Pero si a pasar balance vamos, y si vamos a ver un poquito de esos logros por los que habría que reconocer quizás la administración saliente y que deseamos que igual se mantengan, porque son logros positivos y son de las cosas que no entendemos, cómo un gobierno sube y entonces quiere borrar la historia del que está de salida. Si son actuaciones, si son programas positivos que convienen a la mayoría de los dominicanos, ¿por qué salir de esto? Y aquí vemos el 911, la asistencia vial, ojalá y se expanda a todo el país, porque justo ahora que estamos en tiempo de COVID vemos cómo se sigue produciendo atracos, robos y demás. Y ese es un programa que nos trajo a nosotros cierta seguridad, ciertos niveles, grandes niveles de seguridad en las autovías. Algo que anteriormente pues era terrible usted detenerse. Bueno, ahora mismo recientemente vimos como un militar incluso perdió la vida porque se detuvo en medio de la situación de emergencia, se detuvo en horas de la noche y perdió la vida. Eso se daba con mucho más frecuencia antes de que existiera ese programa de asistencia vial. Hablamos de estancias infantiles, hablamos de, por ejemplo, los programas de vivienda, y aquí voy a hacer un paréntesis, pero hablamos también de los concursos. ¿Recuerdan ustedes cómo se dieron los concursos de obras que permitieron que las miles de escuelas que se construyeron en este gobierno se pudiera democratizar y pudiera no solamente un grupito del PLD o del partido que está en el gobierno hacerse con esas obras y llevar algunos dineros a sus arcas, sino que mediante los concursos públicos y mediante la ley que permitía que cada uno de los dominicanos tuviera el derecho y el acceso a participar en ellos y a ganarse una obra de esas sin importar si era o no de ese partido de gobierno. Y tengo varios ejemplos cercanos,
que perteneciendo a partidos de oposición ganaron obras y construyeron escuelas y construyeron estancias infantiles, y qué bueno, porque el país es de todos. Con el programa de construcción de viviendas, aquí quiero hacer un paréntesis y voy a hacer, si se quiere, una petición pública al nuevo gobierno que vendrá. Una petición que la he hecho con el actual gobierno porque he sentido vergüenza ajena y he sentido mucha inconformidad por lo que se ha hecho con una proporción quizás no la más alta de Ciudad Juan Bosch. Un programa que he destacado muchas veces porque fue un programa que nació para llevarle solución habitacional a mucha gente que lo necesitaba. Este país tiene un déficit habitacional amplio, grande, y hay muchas familias que no tienen el acceso a un crédito normal o común, y hay muchas familias que a través de esos programas es que tienen la oportunidad quizás de asistir al derecho de una vivienda digna y de una vivienda propia. Sin embargo, aunque Ciudad Juan Bosch ha sido ejecutada quizás en el 90%, el 80%, bueno, de 10,000 viviendas que estaban programadas, hay 7,000 y tantas que ya han sido construidas. Ahí se involucró, hubo una alianza público-privada mediante la cual a través de fideicomisos el sector privado puso las viviendas y el gobierno se encargó de las vías, de los hospitales, de las escuelas y estancias infantiles, de las estaciones de bomberos, de un hospital, de todo lo que es una infraestructura para que funcionara como tal, como una ciudad, y se le dio el nombre de Ciudad Juan Bosch. Sin embargo, hoy hay mucha gente, y no es la mayoría, y debo destacarlo porque ahí hubo constructores muy serios que se involucraron y que han cumplido, pero amargamente tengo la experiencia del consorcio AGKSI, que comenzó a construir el proyecto Camino Verde, el cual todavía las personas que iniciaron en la primera y segunda etapa no han recibido su casa, no se les ha devuelto los dineros y no se les da una respuesta satisfactoria cuando esos programas de viviendas eran para ser entregados a 1 año, a 18 meses la segunda etapa y una tercera etapa y última que sería a 1 año y 6 meses, o sea, 18 meses. Hoy amargamente hay personas que están bajo la incertidumbre, aparte de lo que se le haya sumado como desgracia con el COVID y la situación de que hay personas que ingresaron a comprar esa vivienda o por lo menos a aportar el inicial teniendo cierta edad. Ustedes saben que los bancos, después de que usted tiene, solamente financian hasta los 65 años. Yo tengo la experiencia de personas que ingresaron a comprar esa vivienda o a aportar el inicial en el entendido de que le entregarían en 1 año a más tardar, quizás se tomarían los 18 meses en que se tomarían todas las etapas, pero nunca pensando que 4, 5, 6 años después iban a estar como perico en la estaca. Y yo necesito que, ya que las autoridades que se van no hicieron nada con el consorcio AGKSI, el gobierno que se instala sí pueda hacer algo por la gente que entregó sus dineros. Porque se habla de que cuando se es mediante un fideicomiso, los adquirientes tienen las garantías, pero no vale la pena que tengan las garantías si se van a morir sin recibir su inmueble o sin que se le devuelva su dinero. Y usted dirá, bueno, se le pueden devolver los dineros, pero a estas alturas, ¿a quién le interesa que le devuelvan esos dineros? Al que adquirió el derecho de esa vivienda, lo que le interesa es que le entreguen su vivienda, porque el juego cambió. Esas viviendas serían a 20 años a un 8% de tasa fija. Eso cambió y ahora es a 20 años con tasa fija de 9% los primeros 5 años. No entiendo por qué el gobierno permitió que esa regla de juego se cambiara. Porque si usted como administración me ofrece
a 20 años, 8%, o sea, una tasa fija a 20 años, y el programa se llama Ciudad Juan Bosch. Entonces, mientras quede una vivienda por entregar y por construir en Ciudad Juan Bosch, se supone que yo debo tener esas garantías. Bueno, ahí hubo constructores tan importantes como los Bisonó, que hicieron sus proyectos y lo entregaron, muchos otros consorcios serios, pero AGKSI todavía le debe el derecho, le debe sus viviendas a personas que en buena lid adquirieron ese derecho y que hoy su edad se está acercando ya a la que los bancos no financian, o sea, a los 60, 65 años. Le queda mucho menos tiempo y menos oportunidad. Yo desde aquí quiero hacer esa petición a las autoridades que vendrán para que ese programa de viviendas no se quede en la gatera como se quedó Invivienda en alguna ocasión, y otros tantos proyectos que se inician y porque simplemente pasan de un gobierno a otro, no le interesa al gobierno siguiente que esa obra tenga resultados positivos. Ojalá y lleguemos a tener la continuidad de Estado con la que todos soñamos y que le haría bastante bien a la República Dominicana, porque al final los gobiernos pasan, pero el Estado somos todos.